Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Recordándoles que llegan gracias a mis Patreons y tú también puedes formar parte de ellos en patreon.com/Bushcraft Latinoamérica y con tu aporte podrás ayudarme a realizar más y mejores contenidos para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema solicitado por uno de mis Patreons, pero primero vamos brevemente a leer algunos de los comentarios más destacados del último que realicé hace unas semanas. En el podcast anterior estuve hablando un poco sobre el tema de la doctrina escolar o a nivel de educación en los países latinoamericanos, incluso norteamericanos, donde se está influenciando muchísimo a los jóvenes a rebelarse contra el capitalismo, adoptando posturas un poco extremistas hacia el socialismo y el comunismo, y como estos jóvenes no saben en lo que se están metiendo ni por qué están protestando. Ahí en los mensajes hay muchísima participación. Les recomiendo a las personas que me estén escuchando en este podcast ingresen allí, es un tema bastante interesante. Y aquí en los comentarios hay una participación bastante extensa de muchas personas de diferentes países de acá, incluso también desde Europa como España. Por ejemplo, el comentario de Viriato Barca, que teme también que en España vaya hacia el mismo camino de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Escuché recientemente unas declaraciones por cierto, del presidente español hablando el tema de las viviendas, sobre todo refiriéndose a las familias que tienen más de 2 o 3 casas. Es como revivir lo que decía Chávez acá. Realmente terrible. Algo como similar a lo que está pasando en Argentina. Rodrigo RD también me dice un libro que leí de chico, refiriéndose al podcast anterior. Hoy me doy cuenta del fuerte mensaje. Saludos desde Argentina. Fernando también desde Argentina, saludando. Mauro Guillermo, Rubén Bruna, David García, Joel Bravo, Mike Pisano, Catanacat desde Colombia, Diego Murut, Al Búnker desde España, Raimundo, Fadeway, Marston, Enrique y Display Quiñones, todos por allí agradeciendo el contenido y opinando sobre el tema de las doctrinas y cómo la educación actual influencia a los jóvenes. Tema bastante interesante que les recomiendo. Para los que no lo han visto, les voy a estar dejando el enlace en la parte superior derecha de la pantalla para los que me ven desde YouTube. Peliner Carrasco, uno de mis Patreon, me sugiere un tema que, tal como hablé 2 programas atrás del tema de los automóviles, cómo seleccionarlo en base a la mecánica, la economía, la confiabilidad, un tema que tuvo bastante visualizaciones, y él me sugiere hablar también del tema de la motocicleta, ya que él ha visto que cambié mi vehículo por una motocicleta, algo que hemos hecho muchos venezolanos. Entonces me gustaría hablar cómo ha sido mi experiencia al respecto y qué recomendaría yo a la hora de que una persona se vea obligada a cambiar su vehículo por una motocicleta, o que sea la motocicleta el único vehículo que pueda costearse en su país. Esto desde el punto de vista de un preparacionista o de una persona que tema algún tipo de colapso social o económico debido a los tiempos que corren. Si recuerdan, en ese podcast algo que yo mencioné es que de preferencia tiene que ser el vehículo más estándar de su país o el que tenga mayor presencia, tanto por el tema de los repuestos como el tema del respaldo de la mecánica. Sin embargo, para la motocicleta, este mismo criterio no podría ser aplicable en su país, como no lo es acá en Venezuela, por un aspecto bastante particular. Acá en el país, la más popular o la más extendida fue un modelo de moto que regaló el gobierno llamada socialista, de la que prácticamente se venden repuestos en cada esquina. Son muy económicas. Acá se pueden conseguir hasta por $180 una que aún esté rodando, pero que tienen una debilidad clave, tomando en cuenta el aspecto de la seguridad y cómo son perseguidas acá por los delincuentes, ya que los seriales tanto del motor como de la motocicleta en sí en el chasis vienen con una chapa de aluminio pegada con unos remaches comunes que se consiguen en cualquier ferretería,
y pueden darse cuenta las implicaciones que esto tiene en cuanto al tema de la delincuencia. Cualquier criminal que se le dañe la suya, que tenga algún tipo de falla significativa o simplemente que la haya dañado en un accidente, basta con hurtar una que esté nueva o en mejores condiciones y cambia estas chapas sin mayor esfuerzo, haciendo prácticamente imposible que las autoridades detecten que es una motocicleta robada en cualquier detención policial carretera. Lo cual para mí la hace descartable desde el punto de vista de seguridad por ser un imán para los delincuentes acá en el país. Y no es que con los otros modelos no corra riesgo, sin embargo se disminuye considerablemente respecto a este modelo en particular llamado socialista. Se deben también agregar otros aspectos que suman complejidad a los criterios que debemos emplear para elegir una motocicleta, como por ejemplo el tipo de tecnología, ya sea si es carburada, full injection, motor de 2 tiempos, 4 tiempos e incluso si pudiera ser un modelo eléctrico, las cuales están apareciendo en muchos países de acá de Sudamérica, lo cual suma muchos más criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar una motocicleta desde el ojo de un preparacionista para una crisis económica y social. Lo más obvio que se le viene a la mente a alguien que piensa en una motocicleta económica, resistente, confiable y de un amplio respaldo en cuanto a repuestos serían las motos japonesas como Honda, Yamaha, Suzuki, motos que tienen una presencia muy importante acá en el país, sobre todo los modelos de 2 tiempos, pero que cuyos repuestos son significativamente más costosos que los modelos chinos, sobre todo por el tema de las relaciones comerciales entre Venezuela y China, que hacen más accesible y más abundante estos repuestos y por ende más económicos respecto a estos modelos japoneses que generalmente son los más populares en otras partes del mundo, pero que acá quedan relegadas ante las motos chinas principalmente porque los modelos más accesibles solamente se consiguen en motores de 2 tiempos y la compatibilidad de repuestos entre un modelo y otro suelen variar significativamente, mientras que las chinas por lo general, independientemente del modelo e incluso del tamaño de la moto, generalmente tienden a tener el mismo motor, el mismo tablero y los mismos repuestos en general, a diferencia de los modelos japoneses que varían significativamente de modelo en modelo. Ampliando un poco la diferencia entre el motor de 2 y 4 tiempos y observándolos nuevamente desde el punto de vista preparacionista, la lógica nos podría decir que sería mejor decantarse por un modelo de 2 tiempos por la sencillez del motor, menos partes móviles y lo sencillo de la mecánica. Sin embargo, el talón de Aquiles de esto es que por cada carga de combustible se requiere colocar aceite, a diferencia del motor de 4 tiempos que tiene un cárter o que posee su propia lubricación interna que podemos sustituir cada 2000-2500 kilómetros, mientras que el motor de 2 tiempos, cada vez que coloquemos gasolina tenemos que colocar una pequeña porción de aceite, que como sabemos acá un litro de aceite puede costar entre 8 y 9 dólares, lo cual para una persona que no gana ni siquiera 4 dólares al mes es una fortuna. Lo que ha llevado a muchas personas que poseen este tipo de motocicletas a colocarle aceite usado, tamizar aceite que ya está quemado, que aunque parezca completamente increíble, no se lo regalan, tienen que comprarlo en los talleres donde hacen cambios de aceite, pasarlo por varios filtros, varios tamices para colocarlo o mezclarlo con el combustible. Independientemente de todo lo que lo procesan, esto a la larga es un aceite que está deteriorado, que está quemado y que disminuye considerablemente la vida útil de un motor de 2 tiempos, que ya de por sí es menor a la vida útil de un motor de 4 tiempos, por lo que ya se pierde esa ventaja de la sencillez de la mecánica de una moto de 2 tiempos, que nos pudiera parecer más lógico desde el
punto de vista prepper o desde el punto de vista de economía a largo plazo. Un error clásico que se cometió aquí o que muchos siguen cometiendo de los que se cambian por necesidad de un automóvil a una motocicleta es escoger motos scooter, que por lo general tienen motores de 2 tiempos, pero que son escogidas principalmente por el tema que son automáticas. Muchos anticipan que no necesitan una moto con cauchos tan grandes, que tenga una autonomía de combustible tan alta, ya que solamente la necesitan para manejar en la ciudad, pero es una motocicleta que claramente atenta contra lo que debe tener un vehículo prepper, que es la versatilidad de rodar tanto en la ciudad como en el campo y que tenga una mecánica simple, a la vez de que no sea un motor de 2 tiempos como acabo de mencionar. Un inconveniente que muchas personas no tienen en cuenta de esta motocicleta es que cuando el caucho de atrás se pincha o se desinfla, prácticamente se debe desarmar el 80 o 90% de la motocicleta, porque es allí donde está el motor integrado a todo lo que es el sistema de transmisión hacia la rueda trasera. Básicamente cuesta lo mismo la mano de obra para arreglar una pinchadura del caucho trasero que para sustituir una pieza del motor, porque es básicamente la misma complejidad de trabajo. Otra desventaja clara de las scooters es la poca capacidad de su tanque de combustible y la poca autonomía que nos da con ese tanque de combustible en cuanto a kilometraje, si lo comparamos con motos más grandes, lo que obliga a una persona que rueda gran parte del día en moto a colocar combustible interdiario. Y en un país donde escasea el combustible como acá hoy en día, no es para nada práctico pasar 2 o 3 días en una cola para cargar combustible para rodar solamente un día de autonomía con un tanque, mientras que con motos más grandes generalmente puedes rodar 3 o 4 veces más que con una moto scooter con un solo tanque de combustible, por lo que es muy conveniente apartar ese miedo de aprender a manejar motos grandes sincrónicas si tenemos en cuenta estos 2 aspectos anteriores, y si además también tomamos en cuenta la capacidad de carga, el poder transportarnos por lugares con terrenos más rústicos, etcétera. Obviamente que una motocicleta de al menos cauchos de 19 y 18 pulgadas nos dan unas ventajas muy superiores. Para resumir bastante todos los aspectos que yo, basados en mi experiencia, considero que debe tener en cuenta alguien que tenga en mente el preparacionismo a la hora de escoger una motocicleta como vehículo, deben ser algunos aspectos que no son generalmente lo que la mayoría escogería, como por ejemplo la autonomía, obtener mayor kilometraje con un solo tanque de combustible, la versatilidad, que incluye el poder avanzar por terrenos más accidentados, pero que a la vez se desenvuelva muy bien en la ciudad, y la economía, que abarcaría todo lo que es la disponibilidad de repuesto, el que nosotros mismos podamos realizar la mayoría de los trabajos de mecánica, y un consumo de combustible que se nos haga económico de sostener. Por lo que, en mi opinión, el perfil de esta motocicleta tendría que ser una moto que esté entre un modelo enduro y un modelo de ciudad. Como resalté antes, tiene que ser un modelo de un solo cilindro, motor 4 tiempos, carburado de entre los 150 y 250 centímetros cúbicos, con una suspensión bastante amplia que nos dé esa versatilidad de avanzar por terrenos bastante accidentados, con capacidad para llevar al menos un pasajero, y una pequeña parrilla donde podamos anexar un baúl de carga o un maletero. Obviamente que también sea compatible con accesorios para anexar, por ejemplo, más carga o de protección a la hora de algún tipo de accidente
o caída con ella cuando viajamos por terrenos lodosos. Este perfil que acabo de describir es lo bastante amplio para incluir una gran cantidad de modelos y marcas de motos que seguramente hay en su país, y deliberadamente pueden percatarse que he dejado aspectos fuera que muchos de ustedes pueden tener en cuenta a la hora de escoger una, como por ejemplo las emisiones de gases, la aceleración o lo rápido que puede acelerar a una velocidad determinada, así como la potencia del motor, aspectos que están muy relacionados con las motos modernas, que en su mayoría están saliendo recientemente con un sistema full injection, que tal como en el caso de los automóviles considero que es un sistema significativamente más complejo, más difícil y complicado de reparar nosotros mismos en el monte o si nos quedamos varados en carretera, y que encarece significativamente los repuestos y por ende los costos de mantenimiento. Tal como mencioné en los ejemplos del video o el podcast de los automóviles, los repuestos de una moto full injection suelen ser 10 veces más costosas que sus equivalentes en motos carburadas, como por ejemplo el kit de cadena, que es básicamente un repuesto análogo en todas las motocicletas y que no tiene nada que ver, repito, con el sistema de inyección. En una moto full injection suele costar muchísimo más que en una moto carburada, y ni hablar de los repuestos que sí tienen que ver con el sistema full injection, como sensores, inyectores, la computadora, etc. Algo que yo empleé y es una recomendación que yo les haría a la hora de decidirse por una moto que encaje en este perfil que les he dado, sería hacer una lista de los repuestos más comunes o más probables que se te van a averiar durante el uso de esa motocicleta, como por ejemplo pastillas de frenos, el kit de cadena, bomba de frenos, el estator o la parte que genera la electricidad, los faros y micas, los discos de freno, el embrague, el pistón, las válvulas, el cilindro, el CDI, el regulador. Y luego de comparar si estos repuestos se consiguen en tu país, en cualquier parte, si son económicos o si son compatibles con los de otros modelos y marcas de motocicleta, esto te va a ayudar bastante, como me ayudó a mí a tomar una decisión final para decidirte por una motocicleta acertada para algún tipo de colapso económico como el que estamos viviendo en Venezuela. Para mí, siendo sincero, tener que vender mi vehículo para pasar a una motocicleta significó una desmejora notable. Obvio que es más riesgoso conducir una motocicleta, tienes menos capacidad de carga, estás más expuesto a la hora de un accidente, etcétera, etcétera. Pero al final fue adaptarse o quedarse varado o inmovilizado, como muchas personas lo han hecho, que han visto devaluarse sus vehículos, los han dejado completamente varados en sus garajes por años, y no solo ahora que hay escasez de combustible, sino al momento en que ya no lo pueden mantener y que se les ha hecho difícil tomar esa decisión de adquirir una motocicleta esperando que la situación mejore, o tal vez, como dije antes, por miedo a sufrir un accidente o porque consideran muy difícil adaptarse a conducir motocicletas sincrónicas, ya que nunca aprendieron tampoco a conducir automóviles sincrónicos, lo que dificulta aún más el aprendizaje. Pero como siempre he dicho acá en el canal, ser preparacionista significa adaptarse, sobreponerse a las dificultades, resolver los problemas conforme se te vayan presentando para no sucumbir ante las adversidades. Espero que toda esta información te haya sido de ayuda. Si eres una persona que está pensando en adquirir una motocicleta como un vehículo principal o adicional a tu automóvil para prepararte para algún tipo de emergencia o colapso social. Les agradecería muchísimo si
además de dejar sus comentarios y opiniones, compartieran este video en alguna red social o grupo relacionado con el tema preparacionista, y además si indicaran también que les gusta el video, ayudarían a posicionarlo mejor en la plataforma. No olviden además suscribirse al canal si aún no lo están e ingresar a alguno de los videos que ven en pantalla con temas relacionados con el que acabo de tocar en el podcast de hoy. Muy pronto estaré preparando otro programa para ustedes y me despido por ahora. Adiós.